habiendo analizado hasta ahora los, bueno, temas ya de verdad trascendentes en la ciencia procesal misma, jurisdicción, competencia, poderes, deberes del juez, intervención de terceros, cómo las partes pueden intervenir mediante representantes, cómo las partes pueden intervenir, cómo pueden intervenir complejidad, es decir, pluralidad de sujetos, demandantes o demandados, cómo hemos visto cómo debe establecerse si una demanda es admisible o inadmisible. Hemos visto que existen presupuestos procesales, requisitos de la acción que deben ser observados al momento de plantear cualquier demanda. Hemos visto cómo puede actuar, cuáles son las actitudes que tiene el demandado, que puede contestar, puede reconvenir, puede contestar, puede reconvenir, puede contestar afirmativamente allanándose, puede contestar negativamente a la demanda, puede plantear excepciones, puede tener una actitud de simple expectativa, ¿no? Y esperar a ver qué es lo que pasa en el proceso, se declarará la rebeldía en caso de no comparecer el mismo. Y en el proceso, una vez que se plantea la demanda, una vez que es admitida la misma, bueno, bueno, con el primer acto, el proceso se genera con actos procesales, ¿no? Desde el primer acto, que es la demanda, es decir, actos de las partes, el acto del demandado, el acto del demandante. Y bueno, hay que diferenciar esto de lo que es el hecho, de lo que es el hecho jurídico. Ustedes ya han podido ver en materia civil, se ve, por ejemplo, la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos, ¿no? El hecho va a ser todo aquel acontecimiento, suceso, evento, fenómeno de la naturaleza o del hombre que tiene aquella idoneidad para crear, modificar o extinguir o adquirir o perder un determinado derecho o una relación jurídica. El acto jurídico ya va a implicar la voluntad del hombre, pero dentro del acto jurídico nosotros podemos encontrar lo que es el acto jurídico procesal. ¿No? El acto jurídico procesal entonces es una especie de acto jurídico. Los hechos, en primer lugar, tenemos que distinguir los hechos del hecho jurídico, ¿no? Los hechos dan lugar a un conflicto, ¿no? que se va a plantear ante la jurisdicción para que los resuelva el juez y constituye una relación jurídica de carácter sustancial, ¿no? Los hechos van a constituir en sí una relación de carácter sustancial. Cuando los hechos son idóneos para materializar una hipótesis jurídica, una hipótesis contenida en la ley, entonces van a ser jurídicos, ¿no? Pero los hechos en sí deben ser probados posteriormente y eso va a suceder en el proceso, ¿no? Por eso es que los hechos van a estar relacionados con los hechos, solo los hechos, ¿no? Y serán jurídicos cuando sean calificados como tales. Por otro lado, cuando la realidad sobre el hecho, sobre la que el hecho opera es una realidad jurídica, nos dice WASP, el suceso que la determina es a su vez un hecho jurídico, ¿no? Lo que habíamos manifestado, los actos jurídicos que ya entran dentro como una categoría de los hechos jurídicos, implican la voluntad del hombre, destinada a generar efectos jurídicos traducidos en crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Los actos procesales son una especie de estos. Gossaini nos dirá, mientras en el acto procesal hablamos de decisiones humanas deducidas en el proceso, en los hechos procesales nos referimos a aquellas situaciones que repercuten en las instancias del procedimiento con prescindencia de que sean o no la consecuencia de la expresión de una voluntad humana. ¿A qué nos referimos? En el hecho jurídico procesal vamos a estar ante un acontecimiento que se va a dar en realidad, pero que va a tener, que más allá de la voluntad, que sin que exista voluntad, va a generar efectos jurídicos dentro del proceso. Nosotros ya hemos visto algunos, ¿no? Nosotros hemos visto que la muerte, que es un evento de la naturaleza y que no es voluntario, genera efectos jurídicos, ¿no? Hemos visto nosotros que los efectos jurídicos
que genera la muerte del demandante o del demandado, pueden, bueno, están establecidas, ¿no? Están establecidos en este instituto jurídico que se denomina la sucesión procesal. Hemos visto también que, bueno, vamos a ver también que el tiempo, que es un hecho de la naturaleza, es un hecho que se suscita más allá de la voluntad de los hombres, también genera efectos jurídicos y va a ser un hecho procesal, ¿no? Un hecho jurídico procesal. Tal es, este va a ser el caso de los plazos, del término. Pero también tenemos actos jurídicos, ¿no? Que emanan de la voluntad del hombre. Y los actos jurídicos se van a ir materializando por el actuar, por el obrar de las partes, por el obrar del juez, por el obrar del personal de apoyo, por el obrar de peritos, por el obrar de martilleros, por el obrar de interventores y todos aquellos sujetos procesales que ya hemos dicho que van a intervenir dentro de un determinado proceso, ¿no? Y así existen clasificaciones inmensas, ¿no? Por diferentes autores. Veamos qué nos dicen algunos autores muy reconocidos. Aquí tenemos la imagen de Joseph Chiovenda, el padre del derecho procesal moderno. De hecho, Joseph Chiovenda es sumamente importante porque él es el primero de los primeros que va a separar el derecho procesal del derecho civil, ¿no? Los civilistas anteriormente tenían, digamos, dentro de sí también el estudio del conocimiento del proceso, ¿no? Entonces, gracias a Josep Chiovenda, el derecho procesal se deslinda y tiene un objeto muy aparte, ¿no? Josep Chiovenda nos dice que los actos procesales son aquellos que tienen importancia jurídica respecto a la relación procesal. Los actos que tienen por consecuencia inmediata la constitución, conservación, desarrollo, modificación o definición de las relaciones procesales. Pueden proceder de cualquiera de los sujetos de la relación procesal, esto es de las partes o de los órganos jurisdiccionales. Aquí se olvida del actuar de terceros, ¿no? Pero esto es cubierto por el gran jurista Eduardo Couture, que también nos trata de definir los actos procesales, diciéndonos que los actos procesales van a ser bueno, el acto procesal es el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción y aún de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales. ¿Cuáles son los requisitos de los actos procesales? Para esto vamos a acudir a otro de los grandes procesalistas, representantes de la escuela italiana del derecho procesal, es decir, Francesco Carnelutti. Vamos a referir esto de los requisitos de los actos procesales y yo creo que vamos a terminar con la forma. Después vamos a ver el tiempo. Los requisitos de los actos procesales, bueno, les voy a pasar esta obra. De hecho, recién he podido tener acceso a la misma, pero de manera virtual. Bueno, Francesco Carnelutti nos dice que los actos procesales tienen ciertos requisitos, dentro de los cuales encontramos presupuestos, elementos y circunstancias, ¿no? Los presupuestos van a ser aquellos que tienen que existir antes del acto. Entre estos está la capacidad de los sujetos procesales para que suceda, para que acontezca un acto procesal, tiene que existir capacidad, una situación natural de quien va a emitir el acto jurisdiccional, ¿no? Un juez, por ejemplo, que tenga plena capacidad de sus facultades mentales, cognitivas y volitivas, ¿no? De cognición, de conocimiento y de voluntad. Tiene que existir además legitimación, es decir, una situación jurídica que les permita actuar a los sujetos que van a emitir estos actos procesales. Y por último, tiene que existir idoneidad del objeto para ser objeto de la relación jurídica, ¿no? Esto es antes, ¿no? Presupuestos. Antes de emitirse el acto procesal, tiene que existir esto. Pero los elementos, estos que también se encuentran en nuestro Código Procesal Civil,
son ciertos aspectos, ciertos requisitos, ciertos bueno, elementos, reiterando, ciertos actos, no actos, ciertas cualidades que tienen que tener, ¿no? También nuestros actos procesales. Aquellos que deben existir en el acto, nos dicen, ¿no? Entre estos encontramos la forma, la materialización del acto, o sea, cómo se va a materializar el acto, cuál es la forma idónea de hacerlo, aunque vamos a ver cómo la forma, al final en la jurisprudencia, de hecho les he adjuntado nuestra plataforma virtual dos resoluciones, ¿no? Una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que establece cómo la forma termina cediendo al derecho sustancial, ¿no? En ciertos casos. Obviamente esto no es extremo, ¿no? No implica que una persona pida algo y el juez se lo conceda. No. Claro que tiene que existir armonía también con las garantías para el demandado. Entonces, pero es interesante, ¿no? Y este criterio del Tribunal Constitucional también ha sido asumido por el Tribunal Supremo, entonces ustedes ya lo pueden revisar, está en la plataforma. ¿Cuáles son los elementos? Entonces, la forma, que tienen que tener ciertos actos, la intención, es decir, que tiene que existir voluntad de las partes para realizar los actos procesales, y la causa, ¿no? El fin, es decir, el interés que tengan, qué es lo que buscan. Además tenemos las circunstancias, ¿no? Que existen fuera del acto, entre los cuales se encuentran el lugar, el tiempo y la condición, las condiciones que establezca las condiciones necesarias para que se dé el acto. Pero a ver, revisemos qué es lo que dice nuestro Código Procesal Civil y vamos a revisar estos elementos que nos dice Carneluti en nuestro Código Procesal Civil, ¿no? Los actos procesales se presumen realizados con voluntad. Esto en lo que respecta a la intención, ¿no? Nuestra ley entonces está estableciendo una presunción respecto a los actos procesales. Se presumen realizados con voluntad. Segundo, deben tener por causa un interés legítimo. Ese es un requisito más, ¿no? Tienen que tener un interés legítimo. No se puede solicitar ante una autoridad jurisdiccional un interés carente de legitimidad. Por ejemplo, los incidentes que simplemente tiendan a dilatar un proceso. Si la forma no está prevista, se va a exigir la necesaria para el objeto del proceso, ¿no? Si no hay una forma establecida que tenga que tener el acto procesal, entonces el juez tendrá que ver cuál es la necesaria para que se cumpla con el objeto. Pese a esto, es interesante manifestar ante ustedes que los actos procesales, aún siendo irregulares, generan efectos jurídicos, ¿ya? Eso bajo una tendencia que tiende a tratar de no hacer rígidas las formalidades. Y esto es importante, ¿no? Porque al final lo que busca el proceso, la finalidad del proceso es el pronunciamiento sobre los derechos que uno se autoatribuye, ¿no? Es decir, que se termine resolviendo sobre las pretensiones. Respecto al idioma también establece, ¿no? Esto como parte de la forma y también que tiene cierto aspecto de fondo. Nos establece que el idioma es el castellano o el preponderante en el lugar donde se va a dilucidar el proceso. Tiene que velarse por un intérprete cuando la parte no conozca el idioma. La forma de los actos procesales. La forma de los actos procesales se encuentra regida bajo criterios de flexibilidad, lo hemos dicho, ¿no? El artículo 105, parágrafo 2, que se encuentra en el sector de las nulidades, nos dice, el acto será válido aunque sea irregular si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión, ¿ya? Entonces, mientras no se genere indefensión, el acto irregular termina siendo válido. El típico ejemplo, ¿no? Hay abogados que todavía asisten a la audiencia y dicen que no han sido notificados correctamente. Si la notificación, si el emplazamiento ha sido puesto en su conocimiento y si es que ellos están presentes en la audiencia es porque tuvieron conocimiento
del hecho, ¿no? Entonces, en primer lugar, no se genera indefensión, y en segundo, el acto ha cumplido su finalidad, por más de no tener los requisitos establecidos en la ley. Por eso es que siempre yo les decía a ustedes, bueno, no pierdan aquel miedo de, de, que, de creer que una solicitud solo se tiene que realizar de una manera. Sí tiene que tener mínimamente los requisitos establecidos por la ley. Eso es cierto, ¿no? Pero, más allá de eso, si la ley no lo exige, no te preocupes. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. La flexibilidad de las formas también ha visto su desarrollo en la jurisprudencia constitucional, que ya les he dicho se adjuntó a nuestro material, y en los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que han manifestado la prevalencia del derecho material por encima del derecho formal. Esto no implica, como les decía, el desconocimiento de la técnica jurídica, sino el impulso hacia un proceso que termine por resolver la controversia sobre los derechos en disputa. Es decir, lo que tenemos que velar, por lo que se tiene que velar, es por resolver el caso, ¿no? Aunque, bueno, si el que ha pretendido algo no tiene el derecho que le asista, entonces se declarará improbada su demanda y ya, ¿no ve? Entonces se tiene que llegar al fondo de estos aspectos. Dada la hora, vamos a reservarnos el resto de la exposición para nuestra clase del día de mañana, a la que recomiendo que asistan.